Bueno, esta semana la 10ª lección de Descanso en Cristo se titula El descanso sabático. Entonces, y ya lo estudiamos la semana pasada, así que vamos a hacer un repaso para, en función de eso, analizar lo que vemos en el folleto de nuestra lección. La semana pasada nuestra lección ya se enfocó en el sábado, en el descanso sabático, y esta semana se repite el tema para enfocarse en algunos aspectos que el ángel de la Odisea cree que son verdades. Y nosotros vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios, para ver si son verdades o no. En el versículo de memoria de esta semana vemos reflejado cuál es el verdadero propósito del sábado. Y lo vamos a analizar en un minutito. ¿Qué dice acá el versículo? 6 días trabajarás más, el séptimo día será reposo, santa convocación. Ahora, ¿qué significa reposo y santa convocación? Cuando uno es convocado, tiene que ir a un lugar. ¿Quién nos convocó? Entonces, ¿qué significa reposo? ¿Y qué significa santa convocación? Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová. Ahora, ¿de quién es ese día? De Jehová. Y hay una santa convocación. ¿Quién nos convoca? Jehová. ¿Para qué? Para que nos reunamos con Él. No es reposo para nosotros. Es para reunirnos con Jehová, como estudiamos la semana pasada. Y esto es lo que dice el versículo de memoria. Pero vamos un poquito a ver cuáles son algunas de estas cosas que aparecen en nuestra lección y que el ángel de la Odisea cree que es verdad. Entonces vamos a hojear rápido nuestro folleto de la lección. Lo voy a agrandar acá. A ver si vamos para allá. Ahí está. Y lo agrandamos y pueden ver un poco más. Ahí creo que se ve bien. Entonces vamos a la tapa. Y acá aparece una imagen. Y aparece el versículo de memoria, ¿no? Que leímos recién. Entonces acá se hace una introducción hablando de algunos argumentos que se usan en la ley fue clavada en la cruz. Pero nosotros vamos a pasar un poquito. Entonces, y acá encontramos algo. Fíjense esto que aparece acá. Entender también que Dios creó nuestro mundo nos recuerda nuestra responsabilidad con la creación. Debemos señorear sobre la creación. Ejercer dominio no significa explotarlo. Debemos gobernar como regentes de Dios. Debemos interactuar con el mundo natural como lo haría Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver que esto se repite de nuevo en nuestra lección, porque acá se introduce el concepto de nuestra responsabilidad con la naturaleza. Porque ese es el fundamento del nuevo orden mundial. Pero, ¿qué es lo que Dios nos dice? ¿Qué va a pasar con este mundo? ¿Va a ser destruido? ¿Qué va a pasar cuando caigan los primeros juicios de Dios? ¿Qué va a pasar cuando caigan las 7 últimas plagas? ¿Va a quedar algo? No. ¿Y va a pasar esta generación para que todo eso se cumpla? No. Entonces, ¿tenemos que hacer un plan para que el mundo sea sustentable por 1000 años más? No. Ese es el concepto de quién. De la bestia del falso profeta, porque esperan que el anticristo venga a reinar a la tierra por 1000 años. Entonces tienen que preservar el mundo. Pero el pueblo de Dios sabe que, por supuesto, que el Hijo de Dios nunca va a destruir lo que Dios creó. Pero nuestra misión ahora no es hacer planes para restaurar lo que el hombre destruyó. Nuestra misión tiene que ver con la salvación de las personas que están en este mundo que va a ser destruido. Vamos un poco más adelante en nuestra lección. Entonces habla de celebrar la libertad. Y ahora asocia el sábado con las fiestas solemnes de Jehová, porque ahí aparecen otros sábados. Y aparece la Pascua, que es la libertad de la esclavitud de Egipto, y Egipto es un símbolo del pecado. Y por supuesto, esa libertad solo puede ser obtenida cuando conocemos y creemos en el Evangelio del Reino de Dios. ¿Tiene esa libertad del ángel de la Odisea? No, porque es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo y es esclavo del pecado. ¿Y por qué? Y necesita saberlo. Entonces,
Lo que necesita el ángel de la Odisea es que se le predique justamente el significado concreto y exacto de por qué Jesús dice que estaríamos en esta condición. Ahora, por supuesto, el sábado tiene muchos aspectos, pero el más importante es que es nuestra libertad de la esclavitud, porque nosotros, para poder entrar al reino de Dios, tenemos que ser libertados de la esclavitud del pecado para poder salir de donde estamos. Un esclavo no puede salir de Egipto a menos que Dios lo libere. Y un esclavo del pecado no puede salir de donde está a menos que Dios lo libere. Y tiene que salir de donde está y entrar a la casa de Dios, al reino de Dios. Pero para eso tiene que ser libertado. Y esa es la obra de redención que Dios hizo, es lo que hizo Jesús. Nos dio la libertad. ¿Para qué? Para salir de la esclavitud del pecado y ser hechos hijos de Dios. Nos dio justamente esa potestad. Pero para eso tenemos que conocer la verdad, como él dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Después se habla del forastero que está dentro de tus puertas, etcétera, etcétera. Lo que Dios hizo es mostrarle a los israelitas que no tenía que haber diferencia entre ellos y los forasteros que moraran en medio del pueblo de Israel, porque también los forasteros podrían guardar la ley y recibir la misma bendición de Dios. ¿Sí? Si alguien quiere hablar, por favor, abre el micrófono y habla. Ahora, y acá en el miércoles hay un micrófono abierto que es, no creo que sea para hablar, sino que por casualidad quedó abierto. Ahora, si se fijan cuál es, por favor, así lo pueden cerrar. Entonces, después el miércoles se nos dice que servir a los demás es honrar el sábado de Dios. ¿Por qué? Porque hay que darle un propósito al sábado. Y se compara con lo que hicieron los dirigentes judíos con sus 613 misbot, en las cuales pusieron condiciones que tenían que guardar los hombres, suponiendo que de ese modo se guardaba el sábado. Y todas esas condiciones son prohibiciones de lo que no puede hacer. No puede cargar una carga que pese más de tanto, no puede cargar un pañuelo, ahora si está atado a la ropa, no lo carga, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que son mandamientos de hombre, como Jesús les dijo. Están vigentes. Por supuesto, ellos los tienen vigentes y nosotros tenemos otros mandamientos de hombres vigentes. Entonces, y se toma justamente lo que hace el Papa. Fíjense, se toma Isaías 58 y se dice que esta es la agenda de Dios para la observancia del sábado. Ahora, y hay que tener cuidado acá. Fíjense lo que dice. Dios no quiere una adoración hueca o un silencio piadoso. Quiere ver a su pueblo comprometido con otras personas y especialmente con los oprimidos y los marginados. O sea, ¿qué nos quiere ver haciendo? Obras de caridad, como dice el Papa. Pero, justamente, vamos a ver y vamos a analizar Isaías para entenderlo. Vamos al último párrafo. Buscar nuestra voluntad, Isaías 58:13, o nuestros intereses personales, como traduce una versión de la Biblia, equivale a profanar el sábado, como dice la NBI. Las agendas humanas no son parte del ideal del sábado de Dios, más bien se nos invita a estar atentos a quienes atraviesan problemas, a los cautivos, a los hambrientos y desnudos, a los que andan en la oscuridad y cuyos nombres nadie parece recordar. Más que cualquier otro día de la semana, el sábado debería despojarnos a nosotros mismos y de nuestro egoísmo y hacernos pensar más en los demás y en sus necesidades que solo en nosotros mismos. Ahora, hay un plan que se introdujo en la iglesia, especialmente entre los jóvenes, que se llama ayuda urbana, y que los viernes salen a hacer obras de caridad. Y por supuesto, ellos creen que de ese modo están guardando el sábado. Y eso es lo que tenemos que analizar, porque esa es una enseñanza que no viene de Dios. Por supuesto, los siervos de Dios van a hacer obras de caridad por amor siempre. ¿Por qué? Porque si Dios derrama su amor en el corazón de ellos y tiene el verdadero amor, y como Jesús
siente misericordia por toda la gente, por supuesto que van a ser obras de caridad. Pero Dios no está hablando de ese tipo de obras de caridad. No está hablando de la obra de caridad de la que habla el Papa, ¿no? Está hablando de otra cosa. Y aquella, la próxima es una señal de que pertenecemos a Dios. Y hay un problema con el ángel de la Odisea. Porque ¿a qué Dios pertenece el ángel de la Odisea? Sí, muchos hicieron ayuda urbana. Y eso fue algo creado por los jóvenes de la Acción Católica. Y repartieron incluso los días en que cada uno hacía ayuda urbana en Plaza de Mayo, porque ellos lo dirigían. Entonces un día iban los adventistas, otro iban los católicos, otros los luteranos, otros los metodistas, etcétera, etcétera. Y se unían todos en esa ayuda, porque esa es la forma de unirlos al ecumenismo. No, no es adventista, fue creado por la Iglesia Católica. Ahora, y por supuesto que hay ayuda urbana en la iglesia. Ahora, la señal que pertenecemos a Dios. ¿Es el sábado una señal de que pertenecemos a Dios? El ángel de la Odisea cree que sí. ¿Pero a qué Dios? Y al Dios que uno adora. ¿A qué Dios estamos adorando? Ese es el tema del mensaje de los tres ángeles. Justamente, pues es un tema de vida y muerte. Y el ángel de la Odisea cree que conoce a Dios, pero Jesús le dice que no lo conoce. Cree que nació de Dios, cree que tiene el Espíritu Santo de la promesa. Y Jesús le dice, estoy afuera. El santo, el verdadero, estoy afuera. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque como dice la ley de Moisés, el sábado era señal para que su pueblo conociera que Jehová era su Dios. O sea, que Dios había dedicado el sábado para estar con su pueblo, para que su pueblo lo conociera. No era una señal de que el que guardaba el sábado era pueblo de Dios. No, era una señal para que su pueblo conociera a su Dios. El propósito del sábado es ese. Tiene que dedicarlo a Jehová para reunirse con Jehová, para que ese pueblo conozca quién es su Dios. Bueno, y acá aparecen unas citas del viernes, pero vamos a ir a nuestro estudio. Entonces vamos a ir a nuestro estudio porque el objetivo es para analizar esto. Entonces, el versículo de memoria es claro. El séptimo día no es para descansar, porque hay una santa convocación. Significa descansar de nuestras labores para estar presentes en esa santa convocación. ¿Y quién nos convoca? Jehová. Como lo estudiamos la semana pasada, el día sábado no es para nuestro descanso, no fue creado para que lo dedicáramos a nuestro descanso, es de Jehová, es día de santa convocación de Jehová, el día en el que Jehová nos convoca a reunirnos y gozarnos con Él. Por eso, el que ama a Jehová con todo su corazón y con toda su alma, responde a su llamado y se goza de su santa convocación. Porque el que se va a reunir con una persona amada, ese momento es un momento de gozo. Fue creado justamente el sábado para que nosotros lo santificáramos, como Dios lo santificó, lo apartáramos voluntariamente para Jehová y dejáramos de hacer nuestras obras para dedicarlo a estar con Jehová, por las siguientes razones, como lo vimos la semana pasada. Primero, Dios es amor, Jehová es amor, y el amor es un vínculo, es el vínculo perfecto, como dice Pablo, que Él establece con sus hijos, con los que son el objeto de su amor. Por eso todas sus obras son obras de amor por el ser amado. Son hechas pensando en el bien de otra persona. No son un acto egoísta. Y todo lo que Dios hizo en la creación lo hizo por amor a nosotros. Y leemos en 1 Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y esto es lo que pasaba con los miembros de la iglesia primitiva. Y por eso Pablo les dice a los miembros de la iglesia de Colosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces el que tiene amor se vincula en forma perfecta con Dios y con sus hermanos. Y por supuesto guarda la ley, porque la ley, el cumplimiento de la ley es el amor a Dios y a nuestros hermanos. Ahora, toda la creación fue un regalo de Dios para el hombre, y el sábado también fue creado para el hombre.
Es la última obra de amor de la creación hecha por Dios para el hombre, ¿no? Para sus hijos. Como leemos que dijo Jesús, y está registrado en Marcos 2:27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para el hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Ahora, y el tercer punto que estudiamos es que para hacerle este regalo a sus hijos, Dios también santificó el sábado, lo apartó de su propio tiempo, lo dedicó eternamente para reunirse y a disfrutar del sábado junto a sus hijos, ¿no? Por eso es una santa convocación. Él convoca a sus hijos y lo bendijo para que el sábado sea una bendición para el hombre. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y como vemos en Isaías 66, 22 al 23, ese apartar el sábado y bendecirlo y santificarlo es eterno, para siempre. Para siempre Dios lo separó para estar con sus hijos, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, porque es un día de santa convocación. Jehová nos convoca para estar con Él y adorar delante de Él. Y esa adoración justamente no es la adoración de Baal, es gozarnos con Él, es disfrutar con Él y andar con Él. El cuarto punto que vimos es que cuando Jehová Dios, nuestro Dios y Padre, creó al hombre a su imagen y semejanza, escribió su ley en su mente y en su corazón para que el hombre pudiera amar como Dios ama. Esa es la imagen de Dios que tenía Adán. Tenía el amor de Dios en su corazón y Eva también, para que pudiera establecer los vínculos que Dios establece con él y con sus hermanos. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, Adán y Eva, los dos reflejaban la imagen de Dios. Y como leemos en Génesis 2:7, Dios lo formó del polvo de la tierra con sus manos y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y como leemos en Isaías 64:8, por eso nosotros llamamos a Jehová nuestro Padre, porque Él nos creó. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Por esa causa, desde el momento de su creación, el hombre guardaba la ley de Dios porque amaba a Dios y amaba a sus hermanos, porque el amor de Dios era el buen tesoro de su corazón. Y en consecuencia, Adán y Eva también santificaban el sábado y lo dedicaban a reunirse y a gozar en presencia de Jehová, su Dios y Padre, el Padre familia, ¿no? Era un gozo para ellos. Del mismo modo en que lo van a hacer los adventistas con los que serán reedificados los lugares asolados, porque Dios habrá cumplido su promesa y tendrán el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente, porque el amor de Dios habrá sido derramado en sus corazones, como leemos en Isaías 58. Porque esta es la parte que deja de leer el Papa y los siervos del Papa. Ahora, este es el mensaje dirigido ¿a quién? A los que tienen que reedificar las ruinas antiguas. ¿A quién? Al pueblo adventista, pues, porque esta es la misión del pueblo adventista. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, reparador de brechas, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Ahora, y entendieras, ¿qué cosa? ¿Cuál es el evangelio? Y que Jehová te convoca, y quisieras reunirte con Jehová, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y reconocieres que es de quién, de Jehová, no para descansar, sino para estar con Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos. Ahora, porque mi descanso es parte de mi camino, pero guardar el sábado no es andar en mi camino y descansar para seguir andando en mi camino. No andando tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. ¿En quién es Jehová? Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre,
porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea, esto es lo que necesita el ángel de la Odisea, volverse a Jehová y entender el mensaje del primer ángel. Y volverse a Jehová. Y dedicar el sábado a Jehová y entender el significado del sábado. Y entender que es una santa convocación para estar con Jehová. Y entonces se va a deleitar en Jehová. Y Jehová lo va a llevar al cima del monte Sión para que esté ahí teniendo su nombre y el de Jesús escrito en la frente. Ahora, por eso, el cuarto mandamiento nos recuerda que Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, para que nosotros también nos acordemos de santificarlo, de separarlo. ¿No? Porque el cuarto mandamiento no es un recordatorio de la creación, es un llamado a que nos acordemos para santificarlo, para separarlo y dedicarlo a estar con Jehová, nuestro Dios y Padre. Fíjense lo que dice Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo, no para que te acuerdes de la creación. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo ¿para quién? Para Jehová tu Dios. Ahora, pero en el séptimo día, el ángel de Odisea, junto a los lobos vestidos de oveja, lo dedica ¿para quién? Para el Dios del Papa, para el Dios de los lobos, no para Jehová. Entonces, ¿está guardando el sábado? No. Si no lo dedica a Jehová y no se reúne con Jehová, porque Jehová lo está convocando, no está guardando el sábado. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque Jehová te está convocando. Si estás haciendo otra cosa, estás en tu camino y no estás con Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó y lo apartó. Y si también lo apartás y lo dedicás a estar con Jehová, en el tiempo en que Dios estableció para encontrarse con cada uno de nosotros, entonces vamos a poder recibir la bendición del sábado, si no, no. Ahora, por eso nosotros sabemos que guardaríamos y predicaríamos plenamente el sábado, ¿cuánto? Primero, porque esto es lo que Dios le dijo al polantista, primero, reparáramos la brecha ya por el Papa la Santa Ley de Dios, cuando dejó a Jehová, apostató de Jehová, del Dios de sus padres, y empezó a adorar al Dios de las fortalezas, al dragón, al Dios de las bestias, adorando a la imagen de la abominación desoladora definida en la doctrina de Jezabel, para que el dragón le diera su poder, su trono y su autoridad en la gran Babilonia. Y como lo leemos en la profecía, y esto se cumplió, esta profecía cumplida, Daniel 11, 31 al 33, y se levantarán de su parte, del rey del norte, de Constantino, tropas, y esa es ¿cuál es? Es la Iglesia Universal o Católica Romana, que profanará el santuario y la fortaleza, el reino de Dios, y quitarán el continuo, y pondrán otra cosa, la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. O sea, ¿qué pasó? Están los apóstatas que seducen a los que apostatan, pero hay un pueblo que conoce a su Dios y que no adora la abominación desoladora. Y ese pueblo se esfuerza y actúa. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y espojo. Van a ser perseguidos y asesinados. ¿Por qué? Por el nombre de pecado, que claramente la profecía nos indica que del Dios de sus padres no haría caso, ¿no? Porque apostataría, es un apóstata, y honraría en su lugar al Dios de las fortalezas, al Dios de la bestia romana, al Dios de Jezabel, un Dios ajeno, y colmaría de honores a los que lo reconozcan. ¿Y qué haría con los otros? Los perseguiría y los asesinaría. Y como Jesús anunció en Apocalipsis, la mujer Jezabel se disfrazó de profetisa y enseñó al pueblo de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cómo? Enseñándoles su doctrina. Y el que tenía esa doctrina llegaba a conocer las profundidades de Satanás. ¿Y cuál es esa doctrina? La doctrina de la Trinidad. Porque ahí se introdujo la falsa roca, el falso Dios. ¿Qué es? ¿Qué cosa? Es un Dios sincrético porque es el Dios de Constantino, el Dios Sol, disfrazado de Dios y de Cristo y de Espíritu Santo. Y ahí aparece
una imagen del sol con sus hipóstasis, 3 dioses, que tienen la esencia del sol, la sustancia de Baal. Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. Ahora, por eso, como Dios le mostró a Juan, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran ¿de quién? De Satanás. ¿De quién? Del Dios de Constantino, el Dios Sol. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Entonces, ¿Dios qué nos mandó a hacer? De hacernos los errores, los paganos y los papistas. Y no se produciera el verdadero arrepentimiento hasta que recuperáramos el conocimiento de la verdad echada por tierra y nos volviéramos a Jehová, a la verdadera roca eterna. Clamáramos a él invocando su nombre como el profeta Elías, y en vez de santificar el sábado para el Dios del Papa, para adorar el sábado a el Dios del Papa, empezáramos a santificar el sábado para Jehová. Tercer punto, que es parte de la profecía, entonces él nos guiaría a recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, hasta que encontráramos la puerta abierta, la puerta estrecha, el santo, el verdadero Jesús. Viéramos claramente la diferencia entre la puerta estrecha, la puerta ancha, el Jesús al que adora el Papa, el disfraz de Satanás, y volviéramos a tener la fe de la iglesia primitiva en Jehová, la fe de Jesús en su Padre. Ahora, como leemos en Deuteronomio 32, del 3 al 6, porque el nombre de Jehová proclamaré. Y Él es la roca. Y Él es nuestro Padre que nos creó, justamente. Entonces, ¿quién es Jehová? Es la roca y es nuestro Padre. Y para construir nuestra casa sobre la roca, Él tiene que ser nuestro Dios. Y leemos en Jeremías 33, 2 al 3. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, como Elías, por mi nombre, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y como dice la profecía de Isaías, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Y como Jesús dijo, Él fue enseñado por su Padre. Y nos dice a nosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Jehová. Así que todo el que oyó al Padre, a Jehová, y aprendió de Él, viene a mí. ¿Quién nos puede llevar a la puerta estrecha? A la puerta abierta, solo Dios. Por eso Elena dice, Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. ¿Respecto a qué? A cualquier punto de fe religiosa. Y debemos cerciorarnos si los autoriza un categórico, así dice Jehová, a la ley del testimonio. Y por eso, en el conflicto de los siglos dice lo siguiente, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras, guiados por Dios, y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. Van a conocer cuál es el disfraz de Satanás y van a poder diferenciar al verdadero Jesús del falso, al Dios verdadero del falso, al verdadero Espíritu Santo de la promesa del falso, del que habita en Roma y el falso profeta. Entonces podríamos empezar a mostrarles a nuestros hermanos cuál es la diferencia entre la puerta ancha, el Jesús del Papa, el Jesús de los lobos vestidos de ovejas, que está en medio de la iglesia adventista, y el santo, el verdadero Jesús, la puerta estrecha que Él dejó abierta delante del pueblo adventista, como Dios le mostró a Elena. Ahora, nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor dice, ella no tolerará esta condición. Él ha dicho, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. ¿Y va a ser encontrada esa puerta? Por supuesto que sí. Aun cuando nuestros hombres dirigentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará hombres que den al pueblo el mensaje para este tiempo. Y el pueblo adventista sería despertado, porque esa es la palabra profética más segura. Ahora, ¿qué tendría que pasar después? Tendríamos que entrar por la puerta estrecha al lugar santuario de Dios, en su reino, en su sábado, y nacer de Él. Ser engendrados como hijos de Dios, y Él tendría que empezar a transformarnos a imagen de Jesús, escribiendo su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, mientras nosotros recorremos el camino angosto que lleva a la vida, a la cima del monte Sión, siguiendo las pisadas de Jesús, ejerciendo el mismo ministerio que Jesús, el ministerio de la reconciliación, hasta que su nombre esté escrito en nuestra frente y seamos hechos columnas del templo de Dios.
seamos las primicias de los hombres que serían hechos parte del templo de Jehová. Y todo esto es parte de la promesa de Dios al pueblo antista y es segura. Como dice Jesús, Apocalipsis 3:12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, en la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y la promesa se va a cumplir, y Dios se la mostró a Juan, y él vio a los 144.000 que estaban con Jesús en la cima del monte Sión, y que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Y estos quiénes son? Son los miembros de la iglesia remanente que no se contaminaron con mujeres, con iglesias, con las rameras, con la bestia del falso profeta, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Los siguieron el camino angosto hasta llegar a la cima del monte Sión. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y fíjense que recién ahí, cuando estuviéramos en esa condición, recién ahí estaríamos guardando plenamente el sábado. ¿Por qué? Porque amaríamos a Jehová, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y amaríamos a nuestros hermanos como a nosotros mismos, como Jesús nos amó. Y entonces, y solo entonces, seríamos una luz puesta sobre el monte Sión que no se puede esconder. Solo entonces podríamos predicar el evangelio del reino de Dios por testimonio. Solo entonces la tierra podría ser iluminada por la gloria de Jehová. Ahora, pero este es el ángel que estaba en la condición de la Odisea. Y la promesa de Dios es que este ángel va a iluminar la tierra con su gloria. Como leemos en Ezequiel 36:23, y esta es una justamente promesa a cumplir la última generación. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Cómo lo van a ver? ¿Cómo? Tienen que verlo, tienen que ver que ese pueblo justamente refleja el carácter de Dios, y ahí van a conocer a Dios. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, cuando vean a mis hijos, dice él, que tienen mi nombre escrito en sus frentes, porque esa es la única forma en que el verdadero evangelio puede ser predicado, por testimonio. Y como dice Elena en Primeros Escritos, página 71, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Como Jesús, tienen que reflejar plenamente la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los recreó a su imagen. Como creó a Adán y Eva a su imagen, ahora hay una nueva creación. Y esa nueva creación tiene que estar terminada cuando empiece el tiempo de angustia. Esa es la promesa de Dios. En los 144.000 van a tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Ahora, ¿y qué va a pasar? Van a poder cumplir el mandamiento de Jesús, que nos dijo: un mandamiento no os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Por qué? Porque van a tener el amor de Jesús en el corazón, el amor de Dios. Y en esto, dice Jesús, conocerán todos que sois mis discípulos. Y podemos agregarle que son hijos de Dios, si tuvieres amor los unos con los otros, el verdadero amor. Y en Isaías 61:2 está la promesa para el pueblo de Dios, y que nos dice: levántate. ¿A quién? Al que está dormido, a la virgen dormida. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Pero para que eso pase, tenemos que entrar en el verdadero sábado, en el reino de Dios. ¿Y qué va a pasar al final de nuestro periodo de prueba? Como dijo Jesús, van a ser separados el trigo y la cizaña del campo del padre familia, y entonces los justos resplandecerán como el sol, como Jesús, como el sol de justicia en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y es otra promesa para nosotros. Y en Daniel 12:3 se nos muestra que después de que el hombre pecado echó por tierra la verdad, va a haber nuevamente un pueblo que conoce a su Dios. Y estos van a resplandecer. Los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. Y fíjense que esto es importante, porque estos son los que guardan las palabras de profecía.
y enseña la justicia ¿a quién? A la multitud que no la conoce y que tiene hambre y sed de justicia, y van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Y en Apocalipsis 18 se nos muestra este momento. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Y cuál es esta gloria? La gloria de Jehová, que se refleja en ellos. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. No quedó ni una que no lo bebiera. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Quién dice esto? Dios, a quien a su pueblo que está engañado ahí, para que no seáis partícipes de sus pecados, o sea, dejen de participar de los pecados de Babilonia. ¿Para qué? Para que no reciban las plagas que van a caer sobre Babilonia, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora, y como Dios le dijo a Elena, esta es la obra que tenemos que hacer. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado, no han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. ¿Por qué? Porque ahí lo estaríamos guardando plenamente. Y podríamos explicar cómo se puede guardar el sábado y qué es el sábado. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, que por supuesto no recibieron el sello de Dios. ¿Por qué? Porque entraron por la puerta ancha y no guardan el sábado, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros, ¿no? Porque el pueblo de Dios de vuelta va a ser perseguido. Ahora, pero para hacer esto hay que hacerlo con amor, porque si sabemos cómo ser perseguidos, hay que hacerlo con amor. Y si sabemos que los siervos fieles van a ser perseguidos y golpeados por los lobos y los siervos malos, también hay que hacerlo por amor. Ahora, pero el que prometió derramar su amor en nosotros es Dios. Y eso es la promesa de Dios. Y el que ame a Dios, llama a sus hermanos. Y por supuesto, va a hacer todo esto por amor. Y la pregunta es, ¿adoraremos al santo, al verdadero Jesús, a Jehová? ¿O adoraremos al Dios y al Jesús del Papa, a la abominación asoladora? De esta decisión depende nuestra vida eterna, porque está claro. Ese es el mensaje que el Papa quiere ocultar y que Dios quiere que entendamos. Por eso nos dice, bienaventurado el que lee, el que oye y guarda las palabras de la profecía. Ahora vamos un poco a ver cuál es el descanso que promete el Jesús del Papa. ¿Por qué? Porque los protestantes, los católicos y los adventistas estamos acostumbrados a oír eso, ¿no? Ahora, ¿quién es el Jesús al que adora el Papa desde el tiempo de la apostasía? Como lo anuncian las palabras del profeta Daniel y lo anunció Jesús en su sermón profético, el falso Jesús es la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel. Es el anticristo, es Satanás disfrazado de Jesús. Es la puerta ancha por la que se entra a la sinagoga de Satanás, justamente, a quien también adoraría el falso profeta, después de unirse a Roma en puntos comunes de doctrina. Porque este es el tema. Hay un falso Jesús, y ese falso Jesús es Satanás. Y los lobos adoran a ese Jesús. Y si nosotros adoramos al mismo Jesús, estamos adorando con ellos a Satanás. Y como dice Elena, esta cita está en Eventos de los Últimos Días, página 133. No podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Es idólatra. Adora un ídolo, al Dios de la fortaleza, a un Dios ajeno. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente, porque la religión es la adoración de un Dios. Y la adoración de ese ídolo es lo que harían los protestantes, y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Pero como Dios le mostró a Elena, Roma no cambiaría, cambiarían los protestantes. Y leamos esta cita: las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales
La religión después de Jesús fue casi aniquilada. Serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. ¿Por qué? Porque serían habitación de demonios y como guió al Papa, el falso Espíritu Santo guiaría a los protestantes a conocer las profundidades de Satanás y a buscar asesinar a sus hermanos. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, ¿para adorar a quién? Al dragón. Influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. ¿Y de dónde vendrían esos dogmas? De Roma, porque adoptarían como propios los dogmas de Roma y harían lo mismo que hizo Roma, usar el poder civil para imponer sus dogmas, y especialmente la doctrina de Jezabel. Y esta unión se consumó el 14 de febrero de 2010, quedando definida cuál es la imagen a la que adorarían juntos la bestia y el falso profeta, llamándola Dios y Cristo. Y que anunciaron que se habían unido en un mismo fundamento. ¿Y cuál era? El fundamento común en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, tal como se expresa en nuestro credo común y la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. ¿Qué hicieron los protestantes? Reconocieron a Roma, como dice después, como a la Iglesia Católica, como la Iglesia de Cristo y como la verdadera Iglesia, y reconocieron su autoridad para definir doctrina. ¿Y qué hicieron con los cadáveres de los dos testigos que Lutero sacó de Babilonia? Los enterraron, lo querían enterrar. ¿Por qué? Porque ahora dejaron de lado la Biblia y adoptaron como propia las doctrinas de Roma, como fruto de 40 años de diálogo ecuménico. Ahora, y la profecía se cumplió, y aquí está adorando al dragón. ¿Adorando a qué? Al Jesús, definido en la doctrina de la Trinidad, y a las imágenes definidas en la doctrina de la Trinidad. Además, como lo anuncia la falsa profecía, la profecía que predican la bestia del falso profeta, la falsa profecía con la que Satanás inspiró al jesuita Manuel Lacunza, este Cristo va a venir a la tierra en gloria y majestad, a instaurar un reino de 1000 años de paz y prosperidad. ¿Cuándo va a venir? Cuando Dios se lo permita, al final de la predicación del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Como dijo Jesús, porque será predicado el evangelio del reino, el que tenemos que vivir y será predicado por testimonio, por el pueblo que refleje la gloria de Dios, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y qué va a pasar? Entonces Dios le va a permitir a Satanás venir simulando la segunda venida, y va a aparecer la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel. Y Jesús nos dice, esa es la señal para que huyan los montes. Terminaron su misión. Todo el mundo recibió el sello de Dios o la marca de la bestia. Ya no tienen que predicar. Huyan los montes porque van a caer las plagas. Y claramente, para que no estuviéramos a oscuras, Dios le mostró a Yahuwah de qué se trata esto. Dice, ya nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. Trabaja con una intensidad asombrosa. ¿Y qué desea él? Desea abarcar todo el mundo en su confederación. Ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo, se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo. Ahora, ¿quiénes son parte de su sinagoga? Roma y las iglesias protestantes caídas. ¿Son parte del plan divino para evangelizar al mundo? No, son parte del plan de Satanás para engañar al mundo entero. Y fíjense, esta cita es muy clara. Ahora Elena no entendía bien qué es lo que pasaba, porque no había visto claramente la diferencia entre las dos puertas. Dice, ya la más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser, ¿qué cosa? Un pecado horrendo, el que atrae la ira a Dios sin mezcla de misericordia. Ahora, ¿cuál es ese pecado horrendo? ¿La adoración de quién? De ese Jesús. De Satanás llamándolo Jesús. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión,
La amonestación contra este pecado específico, la adoración de la bestia y su imagen, debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad de librarse de ellos. ¿Y qué va a pasar después de la lucha? Porque hay una lucha, pues Satanás quiere impedir que se predique, pero el pueblo de Dios lo va a predicar. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: la de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús, y la de los cristianos que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. ¿Cómo adorar a la bestia? Lo reconocen parte de la Iglesia de Cristo y adoran a su imagen. ¿A quién? Al Jesús al que ella adora, a Satanás, a la abominación desoladora. Y por supuesto, Satanás va a venir, como Dios le mostró a Elena. Satanás ve que está por perder su caso, no puede arrastrar el mundo entero tras sí, hace un último esfuerzo desesperado para vencer a los fieles mediante el engaño. Lo hace personificando a Cristo. Porque no solamente está la doctrina, aparecerá en persona. Aparece ante sus engañados seguidores, el mundo cristiano que no recibió el amor de la verdad, sino que tuvo placer en la injusticia, la transgresión de la ley, como Cristo viniendo por segunda vez. ¿Y quién lo está esperando? El mundo cristiano, que le preparó el camino. La bestia y el falso profeta le preparan el camino a Satanás. Y Jesús mismo fue claro. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque Satanás viene a reinar la tierra y va a aparecer en todos lados. Porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora, y Elena es clara también. El acto capital que coronará el gran drama del engaño es que el mismo Satanás será por Cristo. El gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Por qué? Porque todos lo están esperando. Todos son, entre comillas, adventistas. Solo que hay un pueblo que está esperando a Jehová y la bestia del falso profeta y todos los engañados están esperando a quién, a Satanás. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. ¿Y qué va a pasar? Dice Elena. Los malos declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos, que entre ellos hacían con gran poder señales y milagros y prodigios, y que este era el milenio temporal que habían estado esperando por tanto tiempo. El milenio donde en la tierra. Y fíjense, por eso está el plan del Papa. ¿Para qué? Para cuidar la tierra. Porque hay que cuidar nuestra casa. Porque tenemos que vivir 1000 años acá. Y Cristo viene a reinar esta tierra, dice el Papa. El mundo entero estaba convertido y en armonía con la ley del domingo. Porque esta movida es para preparar el camino a quién, a Satanás. Y como dice Elena otra cita, cuando venga el anticristo, como si fuera el Cristo verdadero, el verdadero director de toda esta rebelión, ¿quién es? Dice Satanás vestido como ángel de luz. Los hombres serán engañados y los exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra ¿quiénes? Contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. ¿Para qué se unen en puntos comunes de doctrina a la bestia del falso profeta? Para adorar a Satanás y preparar el camino. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. ¿Quién va a ser quemada con fuego? La bestia religiosa con sus 7 cabezas, las 7 rameras y sus 10 cuernos, ¿no? Que son las últimas rameras de la tierra. Y leemos en Apocalipsis 6, 1 y 2. Y oí una voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios.
Fue el primero y derramó su copra sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ahora, ¿y quiénes estaban entre estos? Los adventistas que no recibieron sello de Dios. Y por supuesto van a seguir adorando su imagen, porque van a seguir adorándola con los lobos vestidos de ovejas y van a recibir la marca de la bestia. Y esas plagas caen hasta que en la sexta plaga Dios hace secar el gran río de Eufrates. Y como Babilonia cayó cuando se secó el río de Eufrates, ahora se seca el gran río de Eufrates y cae la gran Babilonia. Y va a recibir su castigo. Y como leímos en Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, a los que nuestros ministros están reconociendo como parte del plan divino para evangelizar al mundo. Y es triste verlo. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y esto va a pasar. Entonces, los que adoran a la imagen de la bestia en sábado, ¿guardan el sábado? No. Si no adoran a Jehová y no santifican el sábado para Jehová y no se reúnen con Jehová, no guardan el sábado. Los lobos vestidos de ovejas que están en medio de la iglesia adventista, ¿guardan el sábado? Adoran el sábado. ¿A quién? A su Dios. ¿Pero guardan el sábado? No. ¿El ángel de la Odisea guarda el sábado? No. Por eso es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo. Ahora, ¿cómo lograría la bestia y el falso profeta engañar a muchos? Predicándoles la falsa doctrina, con la que sembrarían la semilla de la cizaña, la falsa profecía, la que anuncia el reino terrenal de 1000 años del anticristo, y el falso evangelio, que muestra un falso camino de salvación. Además, usarían el poder seductor de los espíritus demonios, que les darían poder para hacer caer fuego del cielo delante de los hombres. ¿Qué harían? Profetizarían el nombre de Jesús, y sus profecías se cumplirían. Jesús hablaría con ellos, les daría señales, les daría sueños, visiones, y sus profecías se cumplirían. Tendrían poder para echar fuera demonios en el nombre de Jesús, y los demonios se les sujetarían, como dicen justamente el falso profeta. Tendrían poder para hacer muchos milagros en el nombre de Jesús. Y de ese modo engañarían a los hombres. ¿A quiénes? A los que no tuvieran hambre y sed de justicia. Y no tuvieran fe en la palabra de Dios. Ahora, el falso evangelio, predicado por el Papa y sus siervos, con el cual buscan engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, toma las palabras proféticas dirigidas a la última creación del pueblo de Dios y les da un sentido diferente y contrario al de la profecía, para que el pueblo de Dios no comprenda el mensaje de Dios y crea que, andando en el camino del Papa y siguiendo su ejemplo, se puede obtener la salvación. Bueno, estos son los ejemplos que vamos a ver y que lamentablemente lo vemos repetidamente dentro de la iglesia adventista, que se predica en la iglesia. Ahora, primer ejemplo, el sermón profético de Jesús. La enseñanza del Papa se basa en Mateo 25 para indicar que cuando Jesús venga a juzgarnos, nos va a juzgar por las obras de caridad que hayamos hecho. Y siempre predica lo mismo, especialmente este Papa. Entonces, si leamos Mateo 25, del 31 al 40, y vamos a tratar de entender lo que Jesús dijo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a su derecha: venid, benditos de mi Padre. ¿Quién? Los benditos de su Padre son los que ya recibieron la bendición de su Padre. Son los que tienen el sello de Dios. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque quisieron, ¿por qué fueron benditos de su Padre? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Porque eso va a ser el que ama. Ahora,
Pero ¿cuáles son las obras de caridad de las que habla Dios? Son las de los hijos de Dios, los que tienen el amor de Dios en el corazón. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de quién, de estos mis hermanos más pequeños. Y es importante entender esto. ¿De quién está hablando Jesús? De sus hermanos más pequeños. A mí lo hicisteis. Ahora, ¿qué dice el Papa? Toma esto para decir: ven, vamos a ser juzgados por obras de caridad. No importa todo lo otro. Pero si alguien hace obras de caridad, como hace Cáritas, o hace la Acción Católica, ¿no?, con ayuda urbana, como hace el Papa, cuando va a ver a los presos y les lava los pies, entonces Jesús le va a decir: venid benditos de mi Padre. Pero es verdad eso, porque fíjense, estas son palabras proféticas. ¿Qué está diciendo Jesús? Porque los apóstoles no hicieron esto de este modo. Lo hicieron, pero del otro modo. Y Jesús también lo hizo de otro modo. Si analizamos estas palabras en el contexto de todo su sermón profético, vemos que Jesús dice que los que suplieron la ansiedad de sus hermanos más pequeños son los benditos su Padre, los que recibieron la bendición de Dios. ¿Qué cosa? El sello de Dios. E indica que esta obra deberían hacerla en dos etapas bien diferenciadas. ¿Por qué? Porque este es el final del sermón, pero él empezó su sermón antes. ¿Y qué dijo que iban a ser los siervos fieles? Porque los siervos fieles van a recibir la bendición de Dios, sí. ¿Y qué estuvieron haciendo? Le estuvieron dando el verdadero alimento a tiempos sus hermanos, en la casa del padre de familia, en la iglesia remanente. Ahora, ¿cómo estarían sus hermanos? Serían desventurados, miserables, pobres. ¿Tendrían el verdadero alimento? No. ¿Estarían desnudos? Sí. Y estarían ciegos y desnudos a causa de la comida y la bebida de los borrachos que los lobos vestidos de ovejas habrían introducido en medio del campo, del padre de familia. Porque él se refiere a eso como una de las primeras visiones que le dio Elena, cuando le mostró la visión de la manada pequeña, la condición en la que estaría el pueblo adventista, que las ovejas estarían muriendo por falta de alimento, por falta de la verdad presente. ¿Y qué haría Dios? Con los que preparara y enviara. Los enviaría a despertar a sus hermanos y a darles el verdadero alimento, a mostrarles cuál es la verdad presente para que se preparen. Ahora, ¿cuál es el alimento que necesitan recibir a tiempo estas ovejas hambrientas? Necesitan alimentarse de toda palabra que sale de la boca de Dios y llegar a conocer la verdad echada por tierra por el hombre de pecado. ¿Cuál es la puerta abierta y cuál es el evangelio del reino de Dios? Para ser vestidos de vestiduras blancas y entrar por la puerta estrecha al reino de Dios. Eso es lo que nos manda a hacer Jesús. Porque podemos hacer ayuda urbana con la Acción Católica, pero eso no es lo que necesita la gente. Porque este mundo, como dijo Jesús, hasta pobres va a haber hasta siempre. Ahora, pero lo importante es que sean salvos. Porque eso es lo importante. ¿Quiénes se van a oponer a esta obra? Los lobos vestidos de ovejas y los siervos malos, que van a perseguir y golpear a los siervos fieles, como Jesús lo dijo. Entonces, fíjense, cuando Jesús habla, ¿quién va a ser bendito de su Padre? Lo definió antes. No tenemos que ir a la interpretación del Papa, porque es una profecía simbólica. ¿De qué alimento está hablando? ¿Quién está preso? El ángel de la Odisea, aunque no lo sabe. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Por eso Jesús dice: a estos mis hermanos, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿Quién necesita alimento a tiempo? Los hijos de Dios que están en su casa. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Qué significa bienaventurado? Bendito mi Padre. Aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Qué cosa? Dándole alimento a tiempo a sus hermanos.
De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿De qué? La comida y la bebida de los borrachos, de la mesa de los borrachos, la mesa de Jezabel. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque este es otro alimento, diferente, que necesitan, ¿quiénes? Los adventistas, que por decir una porción importante, no le falta el alimento de cada día. Y Jesús nos enseñó algo muy claro. ¿Qué tenemos que hacer? Orar a nuestro Padre. ¿Por qué? Por el verdadero alimento. Y no preocuparnos del otro, porque al que ama a Dios, Dios se va a encargar que tenga ese alimento. Fíjense que Jesús nos enseñó a no pedir lo que piden los gentiles. Y nos enseñó a darles el verdadero alimento a nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que llevarlos a Dios y que sean guiados por Dios. Entonces, eso es lo que tienen que hacer los fieles, siervos fieles. ¿Para qué? Para recibir la bendición de Dios. Estos van a ser los benditos del Padre, como Jesús. Y segundo, predicando el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel al pueblo de Dios, a los hermanos de Jesús que están en medio de la gran Babilonia, para que ellos también puedan recibir el alimento a tiempo. Ahora, ¿quiénes van a hacer esta obra? Los sellados del pueblo de Dios, los 144.000, y los obreros de la hora undécima. Ellos van a ser los benditos de mi Padre. ¿Quiénes se van a oponer a esta obra? La bestia, el falso profeta, los adventistas nominales y los reyes de la tierra. ¿Y quién va a recibir la bendición de Dios? El que está haciendo esta obra, como Dios le mostró a Elena. Porque esto es darle el verdadero alimento al que lo necesita y vestir al que está desnudo, para que pueda ser vestido con el manto de la justicia de Cristo. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado, no han rechazado la luz referente a Él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos ¿a qué? A proclamar más plenamente el sábado, a hacer la obra que Jesús dice que tenemos que hacer para ser benditos de su Padre. ¿Proclamar qué? La verdad. Esto enfureció a las otras iglesias de los adventistas nominales. Y entonces todos los escogidos de Dios salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Salgan de Babilonia, pueblo mío, eso es lo que necesitan oír. ¿Qué va a pasar en tiempo de angustia? Esto va a ser un desastre. ¿Va a haber comida? No. Como ya el Papa lo dijo, Él va a ser José y Él va a repartir alimento. ¿A quién? Al que tenga la marca de la bestia, adore su imagen. Ahora, pero como Jesús lo dijo en la profecía del Apocalipsis, estos son los bienaventurados. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad de Dios. O sea, los benditos de mi Padre, dice Jesús, son los que hicieron esto. Lavaron sus ropas en la sangre del Cordero para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Y qué hicieron? Se unieron al llamado del espíritu de la esposa. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven, únanse, sea el obrero de la hora undécima. Y el que tiene sed, venga. O sea, y el hermanito más pequeño de Jesús que tiene sed, tiene que oír esto para salir de Babilonia y venir. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente para vivir. De eso está hablando Jesús. ¿Y qué va a pasar? Y por supuesto vamos a tener que tener amor por nuestros hermanos. ¿Por qué? Como dice Jesús, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Porque cuando Dios suelte los vientos, la ramera volverá a embriagarse de la sangre de los mártires de Jesús. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces. Entonces, ¿quiénes tropezarán? Está hablando de los muchos que habrán entrado por la puerta ancha y se habrán convertido en plantas de cizaña. Y Dios los va a dejar. Y se entregarán unos a otros. ¿Quién va a perseguir y entregar a sus hermanos? La cizaña va a perseguir al trigo. Y unos a otros se aborrecerán. La cizaña va a aborrecer al trigo. Porque van a ser hijos del príncipe de este mundo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ¿haciendo qué?
predicando el Evangelio por testimonio, este será salvo, este será bendito de mi Padre, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ahí aparece, viene Satanás, la abominación asoladora. Entonces, ¿quién va a ser la oveja que va a estar a la derecha de Jesús? El que le haya dado alimento a tiempo a sus hermanos, porque esto es lo que Jesús dice en este sermón, y el que haya predicado el Evangelio del Reino por testimonio en todo el mundo. Porque al hacer eso, le dio de comer a sus hermanos, los vistió, los liberó de la esclavitud, y les mostró cuál es la verdad, y por eso pudieron ser salvos. Y, por supuesto, vemos claramente que los bendecidos de Dios serán todos los hombres que oigan y guarden las palabras de la profecía, por amor a los hermanos más pequeñitos de Jesús, a los que después de ellos lleguen a nacer de Dios. Por supuesto, ninguno de los que siga la bestia del falso profeta y adore a la imagen a la que ellos adoran, va a recibir la bendición de Dios, aunque haga obras de caridad, como hace el Papa. Por eso es un engaño. Ahora, el segundo ejemplo de las palabras que usa el Papa la encontramos en Isaías 58. En Isaías 58 encontramos el mensaje de Dios al pueblo que tiene que reparar la brecha hecha por el Papa, la santa ley de Dios, para que los lugares asolados por el Papa puedan ser reedificados. El mensaje que los lobos vestidos de ovejas deben ocultar de nuestra vista. ¿Por qué? Porque, como ya lo vimos al comienzo de nuestro estudio, este mensaje es para el pueblo antista, que recibió la misión de reedificar los lugares asolados, reparando la brecha hecha por el Papa, la ley de Dios, para que puedan ser reedificados los lugares asolados. Y para eso tenían que entender el Evangelio y empezar a guardar verdaderamente el sábado, llamándolo delicia, santo glorioso de Jehová, no de Baal. Y entonces se deleitaría en Jehová, y Jehová lo haría subir sobre las alturas de la tierra, y él escribiría su nombre en su frente, porque pondría su ley en la mente y el corazón de su pueblo, derramaría su amor en nuestros corazones. Y esta es la promesa. Ahora, esto quieren borrarlo, porque como uno escucha, y lo asombroso fue escuchar unas solas con Jesús, unas solas con Cristo, que el Jesús que le hablaba al pastor que dirigía esas solas con Jesús, le decía que no le importaba el sábado, le importaba la otra parte, la que toma el Papa, la de hacer obras de caridad. Pero en Isaías 58 vemos un claro llamado a volvernos a Jehová, de quien el Papa apostató, cuando empezó a adorar la abominación desoladora a la imagen cristiana del Dios de la Gran Babilonia. Empezar a guardar el sábado verdaderamente. Justamente una de las brechas que hizo el Papa, la Santa Ley de Dios, cuando empezó a adorar a la abominación desoladora y no a Jehová en su día, el domingo, el día del sol, el día del Señor de la Gran Babilonia, el día de Baal. Y tercero, a santificar el sábado para Jehová, no para el Dios del Papa, el Dios de los lobos vestidos de ovejas. Y justamente es el llamado a volvernos a gozarnos en él, para que sea una delicia y santo para nosotros. Ahora, este es el tipo de nuestro primer trabajo, como Dios le mostró a Elena. Lo que debíamos hacer en primer lugar para que los lugares asolados pudieran ser reedificados y Jehová nos llevara a la cima del monte de Sión, porque esa es la promesa de él. Ahora, ¿y a quién es dirigido este mensaje? ¿A quién hay que predicárselo? A voz en cuello, alzando la voz como trompeta, como dice al comienzo de Isaías 58. Es dirigido al ángel de la Odisea, al pueblo que está ciego, pero se cree rico. Cree que guarda el sábado y no sabe que está pecando en contra de Jehová. No sabe que se encuentra en rebeldía contra Jehová, que no ha reparado la brecha y ha dejado de lado la ley de Dios, la ley de Jehová. Eso es lo que leemos en Isaías 58, 1 y 2. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Qué cosa? Su rebelión. Y en la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios,
¿Qué está diciendo la profecía? Que el pueblo de Dios habría dejado su ley. No habría reparado la brecha. No habría cumplido la misión que Dios le dio. Me piden juicios justos y quieren acercarse a su Dios. Aquí vemos que, dejando de lado el mensaje y la mostración de Dios a su pueblo, se toma una parte de Isaías 58 para afirmar lo mismo que con Mateo 25. ¿Qué cosa? Que Dios va a juzgar a los hombres por las obras de caridad que hayamos hecho. Pero cuando estudiamos estas palabras en su contexto y las ponemos línea sobre las otras palabras profecías, vemos que se trata de la misma obra a la que hace referencia Jesús en su sermón profético, la obra necesaria para que los lugares asolados sean reedificados, darle alimento a tiempo a nuestros hermanos. Y esa es una obra de caridad especial, como dice Jehová. Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de cilicio y ceniza. ¿Llamarás a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? ¿Qué cosa? Desatar las ligaduras de la impiedad. ¿Quién tiene que ser desatado? Los que están ciegos y engañados. El ángel de la Odisea. Hay que mostrar justamente cuál es la verdad para que la verdad lo haga libre. Esa es la forma de desatar las ligaduras de impiedad, para que después pueda ser librado de la esclavitud del pecado por Dios. Soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo. Eso es lo que Dios nos pide. Que rompamos todos los yugos que hay, primero en el pueblo de Dios y después del pueblo que está en Babilonia, para que pueda salir de Babilonia. No es que partas tu pan con el hambriento. ¿Qué pan? No solamente el pan físico, sino ¿cuál? El verdadero alimento. Con el hambriento, el que tiene hambre y sed de justicia, y a los pobres errantes albergues en tu casa. ¿Quién es pobre? Todos los ángeles de la Odisea. Son pobres, desventurados, miserables, ciegos y desnudos, que cuando veas al desnudo, ¿a quién? Al ángel de la Odisea, lo cubras y no te escondas de tu hermano. O sea, no podés dejar a un hermano tuyo sin predicarle la verdad, sin darle alimento a tiempo. Entonces, dice Jehová, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia, porque esa es la promesa de Dios. Entonces, vas a reflejar la gloria de Jehová. Entonces, invocarás y te oirá Jehová, clamarás, y él dirá, heme aquí. Vas a orarle y te va a responder. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, ¿qué pan? El verdadero alimento, el que necesitan, y saciares al alma afligida, a los que se angustian y lloran al ver lo que pasa en la iglesia. En las tinieblas, porque en la iglesia habría tinieblas, nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. ¿Quién va a ser nuestro pastor? Jehová. ¿Quién nos va a guiar? Jehová. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Como dijo Jesús, de vuestro interior van a correr ríos de agua de vida, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Ahora, ¿cuándo las edificaríamos? Para poder edificarlas tiene que pasar esto. Y entonces, mientras les damos el alimento a tiempo a nuestros hermanos, Dios nos va a hacer parte de su templo y con nosotros va a edificar las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y será llamado reparador de brechas, de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de ser tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de quién, de Jehová, y lo venerares, no andando tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, sino ¿en qué caminos? En el de Dios. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y esa es la promesa de Dios. Ahora, ¿puede hacer esta obra el Dios del Papa con los que lo adoran? Y
como el Papa, hacen obras de caridad? No, no puede hacerlo. Solo puede hacer, lo único que puede hacer el Dios del Papa es llevarlo a conocer las profundidades de él, las de Satanás, ¿no? Ahora esta obra solo será hecha en los que tengan hambre y sed de justicia. Busquen y encuentren la puerta abierta, entren por ella y edifiquen sus casas sobre Jehová, sobre la roca, ¿no? Y guarden verdaderamente el sábado. Por eso nosotros tenemos que guardar y predicar plenamente el sábado. Y como dice la ley de Moisés, tenemos que poner el nombre de Dios sobre nuestros hermanos y bendecirlos, como Dios dijo que lo bendijéramos, para que puedan ser bendecidos por Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad. Y que tengas un hermoso y feliz sábado.